Entonces, vamos a entrarle al tema de la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora. Quiero dividir el tema en varias partes y a ver si coincidimos. La primera, Eduardo Medina Mora tiene un historial bastante negro. Cuando lo nombraron ministro, muchos dijimos que no estaba preparado, entre ellos su servidor. Y creo que ha sido de los peores ministros que ha tenido la Corte. Yo creo que tenemos, que no podemos perder esa objetividad. Yo he estado en varios chats donde he platicado con la gente y he dicho, no creo que se deba defender a Medina Mora. Además, Medina Mora no es la primera vez que se le ve vinculado a temas de probable corrupción y particularmente en el caso actual del que se habla, fueron dos países extranjeros los que detectaron movimientos irregulares de varios millones de pesos a su cuenta. Extraño porque no estamos hablando de grandes cantidades, digo yo sé, para uno que a lo mejor gana poco, pues suena extraordinario, pero cuando uno habla de un ministro de la Corte y estás hablando de 2 millones de dólares, cuando tú ves que a Manuel Barlet le salen propiedades por 800 millones, pues de pronto no son cantidades tan exorbitantes, pero aún así, pues bueno, ahí está la sospecha, ¿no? Entonces, esa parte yo creo que nosotros tenemos que ser congruentes y no podemos ser como los chairos que defienden a Barlet porque está con ellos, ¿no? No podemos hoy nosotros decir que defendemos a Medina Mora como si fuera una finísima persona solamente porque es contrario quizás al obradorismo. Creo que Medina Mora tiene que ser investigado y que si cometió algún ilícito deberá de pagarlo. Ese es un primer tema, donde para mí era muy importante o es muy importante dejar muy clara que nuestra posición como observatorio ciudadano no es la defensa de Medina Mora. Nosotros estamos, ahí sí lo hemos dicho nosotros, en contra de la corrupción venga de donde venga. No vamos jamás a solapar corruptos, no somos la 4T. No somos la 4T para decir que los corruptos de nuestro lado sí son bonitos, ¿no? Segundo punto, todo hombre es inocente hasta que se demuestre lo contrario. No lo estamos defendiendo, pero sí creemos que Eduardo Medina Mora tiene todo el derecho a la presunción de inocencia que otorga nuestro sistema jurídico. Que mientras no prueben que él es culpable, nadie puede garantizar que lo sea y que tiene todo el derecho a defenderse jurídica, política y mediáticamente. Ese es un segundo punto que me parece clarísimo que hay que dejar. Tercer punto, este gobierno no lo está persiguiendo por corrupción, sea real o falsa. Eso hay que dejarlo claro también. Porque si este gobierno persiguiera a los corruptos, no estaría protegiendo a Manuel Barlet, estaría también renunciando Ricardo Monreal, a quien también ya le descubrieron más propiedades que al nopal, y estarían renunciando varios de los funcionarios de primer nivel del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Este gobierno está persiguiendo a Eduardo Medina Mora porque además ya quedó clarísimo que la renuncia se debe a presiones del Poder Ejecutivo. Está persiguiendo a Eduardo Medina Mora para adueñarse de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y eso también hay que decirlo con todas sus letras. Y eso no es defender a Medina Mora, es defender la división de poderes. En un régimen republicano, donde hemos hablado de la división de poderes como un elemento fundamental para acotar el poder público, tenemos hoy a un presidente que domina las dos cámaras y que su único límite a un poder absoluto era la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
límite que de por sí ya era preocupante porque por los propios tiempos de la Corte, durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador, en que tendrá mayoría en el Senado de la República porque el Senado lo acompaña durante todo su sexenio, iban a venir varios relevos a la Corte. Y ya hemos podido ver con el nombramiento de órganos autónomos como la Comisión Reguladora de Energía o como el propio nombramiento para ministra de la Corte de la esposa de José María Riobó, ya hemos podido ver que los perfiles que manda Andrés Manuel para estos cargos son la gente más descaradamente cercana a él posible. Entonces ya era previsible que con los cambios que iba a tener la Corte, Andrés Manuel iba a buscar tener una mayoría en la Suprema Corte de Justicia. Pero si además sumamos la renuncia de un ministro que no estaba plegado al interés del obradorismo y que seguramente Andrés Manuel enviará una terna de incondicionales para suplirlo en el cargo, esto hace que de manera más veloz Andrés Manuel pueda adueñarse de la Suprema Corte de Justicia y con ello los ciudadanos perderíamos uno de los diques que tenemos para frenar el poder absoluto de la presidencia. Hoy vale la pena recordar que es el Poder Judicial el que está frenando muchas de las peores decisiones presidenciales. Hoy vale la pena recordar que mediante amparos y controversias constitucionales se ha logrado acotar los abusos del poder presidencial en los pocos meses que lleva de gobierno. Si el Poder Judicial cae por completo en manos de Andrés Manuel López Obrador, podría ser el fin del camino institucional de la lucha política en México. No estoy exagerando. Por eso es tan trascendente lo que está pasando con Medina Mora. Por eso también es tan preocupante que estemos hablando de un hombre que ha sido acusado de corrupción. Ojalá estuviéramos hablando de un ministro probo, honesto, de historial intachable, para que pudiéramos ahí sí salir a defenderlo con la espada desenvainada como a un hombre prócer de la nación. Por desgracia, Medina Mora es poco menos que indefendible. Entonces, ¿qué sí tenemos que defender? La autonomía del Poder Judicial. Y parte de esa autonomía del Poder Judicial pasa por la propia renuncia de Medina Mora. El Senado de la República tendría que aprobar o rechazar la renuncia. Y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que un ministro solo puede renunciar por causas graves. No es posible ni es legal que el Senado de la República acepte la renuncia de Medina Mora sin saber cuáles son las causas graves que lo están llevando a renunciar y sin que se vea si éstas coinciden con lo que estipula la Constitución. Una investigación a alguien no es una causa grave. Lo sería la declaración de culpabilidad de dicha persona. Pero que a una persona lo estén investigando solamente en un país donde hay presunción de inocencia no es una causa grave que permita que sea retirado del cargo como ministro de la Corte. Es ahí donde entonces tendríamos que estar haciendo hoy presión en el Senado para que primero se rechace la renuncia y se siga con la investigación. Segundo, si la investigación concluyera que hay alguna culpabilidad de Eduardo Medina Mora, en ese momento sí podríamos estar hablando de su sustitución, pero tercero, ahí tendríamos que exigir un perfil académico que se vincule al respeto del Estado de Derecho, con una trayectoria intachable en defensa de las premisas que marca nuestra Constitución, y no un perfil incondicional que se subordine al poder político, que se subordine a Andrés Manuel López Obrador. Son las etapas de lo que yo creo tendría que ser el discurso de hoy de la oposición y de lo que será al menos el discurso de Observatorio Ciudadano en torno a la renuncia de Eduardo Medina Mora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Defendamos la autonomía del Poder Judicial, defendamos la división de poderes, defendamos la ley, defendamos la legalidad. No defendemos personas, defendemos principios. Y ahí nuestro compromiso es absoluto.